tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada, no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar y me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, eres digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino, Señor Jesús. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Dios, te adoramos por quien tú eres, te adoramos porque eres fiel, verdadero, porque tú no cambias, Señor, tu fidelidad permanece para siempre. Queremos honrarte, Dios, con nuestra vida. Queremos honrarte con nuestro corazón a través de esta alabanza. Desde donde estamos, Señor, queremos alzar nuestra voz, nuestro corazón, Señor, para declarar que tú eres digno, que tú eres digno. Digno, eternamente digno, impresionante.
solo ante ti yo me inclino. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Vienes a alabar al Señor, su nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre vienes a alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Vienes a alabar al Señor, su nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre vienes a alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Puedes alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre vienes a alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Vienes a alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre vienes a alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Puedes alabarte, Señor. Hola comunidad, ¿cómo están? Qué bueno que están con nosotros en este día. Este domingo tenemos un mensaje que el Señor nos ha dado acerca del libro de Ezequiel. Ezequiel es un profeta que es llevado cautivo a Babilonia por el rey Nabucodonosor, y él
Es curioso porque cuando es llevado, no tiene todavía el ministerio de la profecía, sino que le es revelado y le es entregado ese ministerio 5 años después de que fue deportado hacia Babilonia. Y ahí es donde empieza a escribir, y escribe un libro extraordinariamente profético, ¿sí? Y el 65% del libro es profecía, y es una profecía que habla del futuro, de cosas que van a venir. Entonces, es curioso porque él en Jerusalén, en Israel, él no era profeta y se hace profeta en el exilio. Y en el capítulo 14, versículo 12, él hace el Señor le da esta palabra y es una advertencia, pero primero hace una descripción de lo que sucedió, de esa, si recordamos, el exilio babilónico no fue un solo evento, sino que fue en 3 etapas. Primero vinieron conquistando del norte el reino del norte de Israel, y ya después llegaron a Jerusalén, por fin, y es cuando toman Jerusalén. Entonces, esta profecía se hace cuando viene la invasión del norte, la invasión de los pueblos, las tribus del norte, que se las llevan hacia Babilonia. Y dice aquí en el versículo 12 del capítulo 14, dice: vino a mí palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento de pan, y enviare a ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuvieren en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren, y quedare desolada, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos 3 varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice el Señor, que ni a sus hijos ni a sus hijas librarían, ellos solos serían librados, y la tierra quedaría desolada. Sigue diciendo: y si yo trajere espada sobre la tierra, y dijere: espada pasa por la tierra, e hiciere cortar de ellas hombres y bestias, y estos 3 varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. Y por último dice: y si enviare pestilencia sobre esa tierra, y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuviera en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice el Señor, no librarían a hijo ni a hija, porque por su justicia se librarían solamente sus propias vidas. Repite 4 veces lo mismo. Dice, pero esto es provocado en el versículo 2, dice: vino a mi palabra el Señor diciendo: hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella. Dice, rebelándose pérfidamente, rebelándose con toda la maldad, no rebelándose por accidente, por ignorancia, sino rebelándose con toda la intención, dice, y con toda la maldad. Dice: voy a hacer esto, ¿sí? Voy a mandar hambre, voy a mandar fieras, voy a mandar espada y voy a mandar pestilencia. Dice, de tal manera que si aún en esas ciudades, suponiendo que en esas ciudades estuvieran Noé, Daniel y Job, que son 3 héroes de la fe, ampliamente conocidos por nosotros en la palabra, dice que si estuvieran esos 3 hombres ahí en Israel, ¿sí?, de todos modos lo haría yo, dice. De todos modos mandaría yo esas 4 plagas sobre Israel, porque han pecado pérfidamente, dice. Han pecado contra mí, rebelándose pérfidamente, y dice, y yo mandaría eso sin ningún miramiento, aun si estuvieran esas 4 personas ahí. Es decir, no perdonaría yo. ¿Alguna vez se acuerdan en la palabra de Dios alguna negociación de alguien que hizo cuando iba el Señor a destruir una ciudad?
¿sí? ¿Se acuerdan de Abraham, no? Cuando intercede ante el Señor por Sodoma y Gomorra. Y dice, por favor, le dice a Abraham, por favor, no vais a destruir estas ciudades. ¿Qué va a decir la gente de nuestro Dios que es muy iracundo? Mira, déjame encontrar 50 justos, le dice Abraham, y perdonarías la ciudad. Y el Señor le dice, sí lo voy a hacer. Bueno, y después se voltea Abraham y dice, bueno, no 50, 45. Órale pues, van 45, le dice el Señor. ¿Y qué tal si no hay 45, 30? Bueno, órale, 30, le dice. Y si nada más encuentro 20, van por 20, le dice el Señor. Bueno, la última, por 10. Y le dice el Señor, órale, por 10. ¿Cómo? Y ya conocemos el desenlace, ¿no? El desenlace es que, pues no, Sodoma y Gomorra, no hay ni siquiera 10 justos. Y se acababa. Entonces, ¿por qué? Porque ¿por qué aquí se accede y con Israel no? Porque Sodoma y Gomorra no había ninguna causa, ninguna cosa que en el corazón de Dios estuviera ligada a él, ¿sí? El pueblo no era su pueblo, no era su nación escogida. Entonces Abraham estaba intercediendo, ¿sí?, por su familia, de su hermano, pero no necesariamente estaba metiendo las manos al fuego para que librara esa ciudad. En realidad Abraham hablaba un poco aventuradamente. Aquí no, aquí el Señor dice, ustedes han pecado y es algo que me duele mucho, dice, pero voy a tener que tomar cartas en el asunto. No puede ser que esto siga así. Y aunque hubiera 3 justos en esa, no 10 ni 45 como pedía Abraham, aunque hubiera 3 justos como ellos, de todos modos, dice, ni sus hijos quedarían libres de este castigo. Yo pasaría por encima. Es algo tremendo, ¿no? Es algo tremendo. ¿Por qué lo hace así? Bueno, y vamos a leer ahora, eso es sobre la tierra, dice, sobre Israel. Ahora viene el capítulo, en el versículo 21 dice, por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, ¿cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras, pestilencias, para cortar de ella hombres y bestias? Dice, ¿cuánto más si en el resto de Israel, en el norte de Israel, que fue la primera cautiverio que se llevaron, si hubo ese juicio porque habían pecado deliberadamente, y aunque hubiera 3 justos en esas ciudades, no detendría mi juicio, ¿cuánto más en Jerusalén, dice, mandaría esas cuatro plagas, dice, para cortar de ellas hombres y bestias? Dice que lo que quiere decir aquí es que si fue duro con Israel, con el resto de Israel, con Jerusalén va a ser más. Con Jerusalén ni siquiera se tomó Dios hace la comparación o el atenuante de tener 3 justos ahí. Dice, a Jerusalén no hay por qué perdonarle. Voy a ser más duro con Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso, no? Bueno, es que el Señor, digamos, ama a Israel, ama más a Jerusalén todavía. Sí. Pero como dice en Hebreos, la palabra de Dios en Hebreos 12:5b, dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Ahí sigue comparando en el libro de Hebreos, dice que si cualquier padre que no disciplina a su hijo es como si no fuera su hijo, como si fuera un hijo de otra persona. Cuando queremos un hijo, lo reprendemos porque queremos que su vida sea diferente, que sea una vida disciplinada, que sea una vida de provecho, que sea una vida productiva, una vida de decencia y de temor al Señor.
nosotros lo disciplinamos para que sea su vida formada, ¿sí? Y bienaventurada. Si no lo hacemos, es como un animalito que dejamos ahí olvidado, ¿no? Hay a ver quién lo cuida, a ver quién lo educa, ¿no? Dice que sería como un hijo que no es nuestro. Y entonces dice que Israel, el norte, las tribus del norte son llevadas, las ama y dice, voy a tener que tomar esta decisión de disciplinarte. Dice, pero a Jerusalén va a ser todavía más duro. ¿Sí? Dios ama a Israel, ama más a Jerusalén, pero no se compara con Noé, con Daniel y con Job. Toma a Daniel, a Noé, a Daniel y a Job y los pone ahí como ejemplos de lo que debía de haber sido, como ejemplos de lo que debía de ser la santidad y el temor de Dios, de hacer su voluntad, ¿sí? ¿Por qué los toma y los pone ahí como ejemplos o como vallado, como si fueran vallado, ¿sí? Como si pudieran servir de protección a la ciudad? Dicen, no van a servir de protección, aún con su santidad, yo voy a entrar y hacer juicio. Y es que nosotros si conocemos la historia de la palabra del Señor, y dice aquí, por ejemplo, en Génesis 6:8, dice, pero Noé halló gracia a los ojos del Señor. Antes de empezar Noé a hacer el arca, ¿sí? Cuando decía que toda la tierra estaba llena de pecado y que el Señor se había arrepentido de haber hecho al hombre, y entonces tomó la decisión de mandar un juicio. Noé estuvo en ese juicio, pero el juicio no cayó sobre Noé, porque Noé era un hombre justo, y dice que hubo gracia a los ojos del Señor en Noé. Entonces ahí nosotros cuando Noé hace esa arca gigantesca en medio de la tierra, en medio no había ningún mar que pudiera contener esa arca. Sí, yo me imagino los vecinos cómo se burlaban de Noé y decían, tú estás loco, ¿qué estás haciendo? ¿Sí? Y finalmente tú tienes una familia de cuántas personas, yo no sé para qué haces este monstruo de barco, ¿no? En todo caso, si viniera un diluvio. Entonces se reían de él y lo tachaban de loco, pero Noé guardó silencio y dijo, yo voy a hacer lo que el Señor me mandó. Es ese hombre de fe, ¿sí? Cuando empieza a cargar esa arca con los animales, ¿sí? Dice la palabra que en un momento dado, ¿sí? Llegó y se cerró la puerta, pero no la cerró Noé, la cerró el Señor, dice, ¡zas! Es como en la gracia, ¿no? El arca es un símbolo de gracia, es un símbolo de lo que hizo Jesucristo en la cruz con nosotros. Suben los animales, sube la familia de Noé y en ese momento la puerta se cierra. Yo me imagino en el momento en que empezó el diluvio, imagínense a los vecinos, a todos los que conocían a Noé, han de haber dicho, vámonos a esa arca, porque esa arca nos va a salvar. Pero la gracia se había terminado. Hay momentos de gracia y momentos de juicio en el desarrollo del pueblo de Dios siempre. Y hay un momento en que el arca se cierra y ya no hubo más entrada. ¿Cuántos hubieran deseado estar arriba de esa arca? Pero no hubo espacio para ellos. Ya el Señor había cerrado la puerta. Daniel, por otro lado, ¿no? También, Daniel le dio a los 4, dice la palabra en el capítulo 1, versículo 17, dice que a los 4, a él, a Daniel y a sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, dice que les dio ese don de inteligencia en las letras y en la ciencia. Eran hombres inteligentes, sus compañeros y también Daniel. Pero a Daniel todavía le dio otro más. Le dio, dice que el entendimiento en visión y en sueños. ¿Sí? Los llenó de sabiduría, o sea, el Señor les dio de su gracia, les dio algo para que no fueran solos, no fueran como solamente hijos de nobles o hermosos hombres, ¿no? Porque así lo seleccionó Nabucodonosor, sino que Nabucodonosor también dijo, tráiganme hombres inteligentes, nobles y que sepan, que sean capaces de ser enseñados, que sean inteligentes para adiestrarlos. Y entonces Dios le da esa capacidad a Daniel y a sus amigos. Y también Job. Dice Job que en el 42, 17, ya terminando casi el libro de Job, dice que al final Job murió Job viejo y lleno de días. Ese lleno de días se me hace una expresión, es metafórica desde luego, porque no los días no los guarda uno, ¿no? Como si tuviera un costal lleno de días. No, los días
Los días son como cuando tienes esas fotos que tienes en tu casa. El día que te casaste tienes una foto. El día que nacieron tus hijos tienes la foto cuando los cargaste por primera vez. El día que tus hijos fueron, o tú saliste de la carrera, o saliste de la preparatoria, de la secundaria, y hubo una foto en cada una de esas etapas, y de tus hijos también. Y cada uno de esos días hay una foto. Ese recuerdo se guarda y lo tienes en un álbum, lo tienes en fotografías, lo tienes en la pared de tu casa. ¿Sí? Con esos días especiales, esos días, es cuando dice que Job murió viejo y lleno de días, murió lleno de recuerdos buenos, de recuerdos que lo llenaban de satisfacción. Recordemos qué cosa pasó Job y cómo terminaron sus días, lleno de días, no lleno de tristeza, porque el Señor restituyó todo eso, aún dentro de toda esa prueba terrible que tuvo en su vida. Resumiendo, si nosotros resumimos en estos tres hombres, ¿sí? que el Señor usa como si pudiera usarlos el pueblo de Israel como una defensa, ¿sí? como un pretexto para que el Señor no destruya, no mande esas pestes, ¿sí? No mande esas plagas, ¿sí? El Señor, hacemos un resumen de esos tres. Job, él enfrenta la pérdida de la familia, la enfermedad y la pestilencia. Era un apestado, el pobre hombre, era una ruina, ¿sí? Dice que Daniel también tuvo que enfrentar la guerra, el sitio de Jerusalén, que duró 1 año y medio. Él estuvo ahí padeciendo esa hambre tan terrible. Y él también padeció fieras cuando fue alojado al foso de los leones, y también padeció hambre en el sitio y guerra. Entonces, y Noé también, dice que Noé, en los tiempos de Noé eran prácticamente nómadas, vivían en tiendas, y los rebaños eran necesariamente cuidados. No había ciudad en donde pudieran tener sus rebaños, corrales, sino que iban de un lado para otro, y sus rebaños tenían que defenderlos de las fieras. Noé también, dice. Entonces, esas 4 pestilencias que manda el Señor, en esos 4 hombres fue probada su vida: hambre, fieras, espada y pestilencia, es decir, pobreza, peligro natural, guerra o enfermedad. Fueron probados en estos hombres, y estos hombres son como íconos, como ejemplos de lo que el Señor hace en nuestras vidas y nos pone para que lo veamos. No fueron suficientes, no hubieran sido suficientes para detener la ira de Dios, ¿sí? Aun cuando estos hombres son ejemplares y son extraordinarios. Dice, Dios dice, si yo mandare las pruebas a estos tres, las pruebas que estos tres tuvieron, si yo mandare las pruebas que estas 3 personas tuvieron a tu vida, pasarías la prueba, ¿sí? Estos hombres llenos de gracia, llenos de fe y de obediencia, vienen a una conclusión que finalmente en Ezequiel, en el versículo 22 y 23, en el 21 dice que va a venir el castigo a Jerusalén mucho más fuerte que en el norte. Va a ser en Jerusalén, porque Jerusalén es todavía más querida por mí. No soporto que en Jerusalén hayan hecho lo que hicieron. Lo pudieron haber hecho en Sodoma y Gomorra, no me importó, yo negocié con Abraham. Lo pudieron haber hecho en el norte, en las tribus del norte que se separaron, ¿sí? De Judá. Puse ahí el ejemplo de que ni siquiera con 3 hombres llenos de fe hubiera detenido mi castigo. Pero en Jerusalén no acepto nada, no hay negociación. Jerusalén tiene que ser santa. Jerusalén es algo especial para mí, es la ciudad de David, la ciudad santa. Y entonces dice en el versículo 22, sin embargo, he aquí que quedará en ella un remanente, hijos e hijas que serán llevados fuera, y he aquí que ellos vendrán a vosotros, y veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella. Y les consolarán cuando vean su camino y sus hechos, conocerán que no sin causa hice todo esto lo que he hecho en ella, dice el Señor. En estos 2 versículos dice
que hay un pequeño remanente que queda en Jerusalén todavía. Esos que no querían irse, esos que no querían que el Señor les decía, vayan con el rey Nabucodonosor, que es mi siervo, y yo los voy a bendecir. Hay unos que se quedaron todavía. Y estando Ezequiel allá, le da esa revelación y le dice, hay un remanente ahí, en la ciudad, que todavía se rebelan y que todavía no aprenden. Dice, van a ver cuando vengan, van a ver por qué y van a entender por qué hice ese castigo. Van a ver por qué en esos corazones tan duros, ¿sí? Yo dejé caer mi ira. Y dice, y van a dar gracias a Dios de no haber sido parte de ese grupo. Dice, y se consolarán cuando vieren el camino y sus hechos de ellos, y conocerán que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella, dice el Señor. Y conocerán que cuando conozcan a esa gente perversa que se quedó en Jerusalén y que no quisieron venir, ¿sí? van a decir, híjole, de lo que me salvé, qué bueno que me vine aquí a Babilonia, ¿sí? Con Nabucodonosor, qué bueno que me acogí y le obedecí al Señor, porque aquellos que no hicieron caso todavía, encima de todas estas dos llamadas de atención, todavía les fue peor. Y se van a sentir satisfechos de haber obedecido. Una pregunta, ¿qué hubieras hecho tú si estuvieras viviendo en Jerusalén? ¿Qué hubieras hecho tú con estas dos llamadas de atención, por último, ¿sí? en donde el Señor te dice, salte, y nosotros a veces que no queremos entender razones y estamos metidos y obcecados, tercos con nuestra posición, con nuestros lugares, con nuestro tesoro, ahí donde tenemos nuestro corazón. No queremos dar nuestro brazo a torcer, aun cuando Dios nos está diciendo, muévete porque aquí no te conviene, muévete porque aquí no te quiero, muévete porque mi voluntad es buena, es agradable y es perfecta, hazme caso, ve para allá. Y nosotros nos dedicamos a desobedecer y a no hacer caso. ¿Qué hubieras hecho tú en Jerusalén? ¿Te hubieras quedado ahí a cuidar tu casa, a cuidar tus rebaños, a cuidar tus muebles? Sí, porque son tu casa, porque ahí tenías tu corazón. ¿O hubieras hecho caso al Señor? Ahí, en esta conclusión, es cuando nosotros le damos gracias a Dios de no haber estado como esas personas. No estuvimos en Jerusalén, estamos hoy 25 siglos después, 2500 años después, estamos aquí, y es cuando podemos, hoy sí podemos interponer a alguien entre la ira de Dios y nosotros. No es Noé, no es Daniel, no es Job, es Jesucristo. A Jesucristo sí lo podemos poner delante de la ira de Dios, y Él la va a detener. Eso es algo que hizo Jesucristo en la cruz. Es algo precioso que Él logró gracias al sacrificio y al aceptar nuestras culpas y nuestro pecado sobre sí. ¿Qué hubieras hecho tú en Jerusalén? ¿Te hubieras apertrechado en tu casa y no me muevo de aquí? Hay veces que así lo hicimos. Así lo hicimos cuando vino Jesucristo y dijo, yo voy a intervenir, yo voy a ponerme frente a ti, yo voy a ser ese defensor, ese Job, Daniel y Noé, voy a hacerlo por ti, ¿sí? Y hay veces que no quisimos con todo, y que Jesucristo fue puesto ahí para intercesión nuestra, para defensa nuestra de la ira de Dios, porque la ira de Dios, si vemos la ira de Dios es justa. La ira de Dios no es un Dios iracundo que revienta y que explota, ¿sí? Y da un manotazo y dice, quítate de aquí, no te quiero ver. La ira de Dios viene porque justamente es el castigo que merecemos. Justamente es el castigo que nosotros tendríamos que estar llevando sobre nuestros hombros, y sin embargo, ¿sí? Jesucristo vino a la cruz y dijo, yo quiero hacer esto. Yo lo voy a hacer por amor de mi nombre, decía. Y todo esto que nosotros recibimos, no esos tres grandes de la fe, sino el mismo Jesucristo, es aquel que intercede y se pone delante de nosotros para que la ira, como la ira sin medida y ya sin clemencia que tenía que haber caído sobre Jerusalén y sobre esos tercos, esos necios que quedaron como nosotros, no llegue. Jesucristo es
ese es mejor, ¿sí? Cuando Jesucristo decía que no había, ¿sí? Que era el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. No hay otro camino, no hay otra forma. Él es el que carga nuestras culpas y el que lleva nuestros pecados. Le doy gracias a Dios porque como en estos dos versículos, ¿sí? No estuvimos en Jerusalén y no estuvimos ni siquiera en las tribus del norte y no estuvimos en Babilonia, ¿sí? Estuvimos en el pecado, estuvimos cautivos, ¿sí? Pero Jesucristo vino y se puso delante de nosotros para rescatarnos. Quiero orar por ti para que tú veas cómo el Señor nos ama, cómo el Señor nos bendice todavía